El destino de un hombre, el futuro de una fortuna multimillonaria y la carrera de un joven arrogante estaban a punto de colisionar en los siguientes 10 minutos. Todo comenzaría con 6 palabras pronunciadas con desdén, 6 palabras que romperían el silencio lujoso de la oficina bancaria más exclusiva de Polanco, en la Ciudad de México. Un error basado en un traje caro y unos zapatos gastados. Un juicio instantáneo que desencadenaría un terremoto financiero, demostrando que la verdadera riqueza rara vez grita y que el poder real a menudo susurra vestido con ropas humildes. La mañana en la avenida Presidente Masaryk había comenzado como cualquier otra, bañada por ese sol brillante pero fresco que caracteriza a la Ciudad de México en otoño. El tráfico era denso, una cacofonía de motores de lujo y bocinas impacientes. Sin embargo, dentro de la sucursal insignia del Banco Continental Privado, reinaba un silencio casi sagrado. El aire olía a café gourmet recién molido y a ese aroma sutil de cuero caro y madera de nogal pulida. Era un santuario para el 1%, un lugar donde las transacciones no eran meros depósitos, sino estrategias de legado. Detrás de un escritorio de caoba que parecía costar más que un automóvil de gama media, se sentaba Mateo Herrera. A sus 28 años, Mateo era la imagen misma del éxito prefabricado. Su traje, un Segna azul marino hecho a medida, caía impecablemente sobre sus hombros. Su reloj, un Omega Seamaster, brillaba discretamente cada vez que movía la muñeca. Había trabajado sin descanso para llegar a esta posición en la banca private y veía cada día como una confirmación de su superioridad, un testimonio de que había escapado de sus orígenes de clase media para codearse con la élite. Mateo revisaba los informes de mercado con una concentración fingida, aunque su verdadera atención estaba en la entrada. Su trabajo no era solo administrar carteras, era actuar como el guardián de la exclusividad. Sabía qué miembros de qué familias llegaban, qué días, conocía sus gustos en café y reconocía el sonido de sus autos blindados al detenerse en la entrada. Se enorgullecía de su capacidad para filtrar, para mantener la atmósfera prístina y libre de interrupciones. Creía firmemente que el éxito tenía un uniforme y él lo vestía a la perfección. Fue entonces, a las 10:37 am, cuando las puertas de cristal reforzado se abrieron deslizándose suavemente. Pero no fue el sonido de tacones italianos o zapatos ingleses pulidos lo que resonó en el mármol travertino. Fue el sonido suave y desgastado de unas suelas de goma. Un hombre mayor entró, parpadeando ligeramente mientras sus ojos se ajustaban del sol brillante de la calle a la iluminación tenue y elegante del banco. Llevaba una guayabera sencilla de algodón, quizás alguna vez blanca, ahora con un tono amarillento por el tiempo, y unos pantalones de gabardina gastados. El hombre, que tendría cerca de 70 años, tenía una barba canosa y descuidada que le cubría la mayor parte del rostro, y sus manos, curtidas y con nudillos pronunciados, sostenían una vieja bolsa de lona que parecía haber visto décadas de uso rudo. No había nada en él que sugiriera riqueza, no llevaba reloj. Sus zapatos estaban limpios pero irremediablemente viejos. Caminó con una calma que contrastaba fuertemente con la energía frenética y autoimpuesta de los ejecutivos que normalmente poblaban ese espacio. Mateo Herrera levantó la vista de su monitor y una pequeña arruga de disgusto se formó instantáneamente entre sus cejas perfectamente depiladas. Su cerebro, entrenado para reconocer patrones de riqueza, activó todas las alarmas. Este hombre no encajaba. ¿Era un mensajero perdido? ¿Un vendedor ambulante que había logrado burlar la seguridad inicial? Quizás un jubilado confundido buscando el área de pensiones generales que estaba en otro edificio, muy lejos de allí.
Cada segundo que el hombre permanecía en la sala contaminaba el ambiente de exclusividad que Mateo tanto se esforzaba por mantener. El anciano, ignorante o indiferente a la mirada penetrante de Mateo, continuó su avance. Pasó junto a una escultura de bronce abstracta y se dirigió directamente hacia el pasillo alfombrado que conducía a las oficinas privadas, el área más restringida del banco. Un letrero de acero cepillado brillaba sutilmente sobre la entrada. Área patrimonial, acceso exclusivo. Para Mateo, esto fue la gota que colmó el vaso. Era una afrenta directa a las reglas no escritas de este mundo. Con un suspiro casi imperceptible de exasperación, Mateo se puso de pie. Se alisó la chaqueta del traje, un gesto automático para reafirmar su autoridad y su estatus. Caminó con pasos largos y decididos, interceptando al anciano justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral hacia el área restringida. Su postura era erguida, su sonrisa profesional pero completamente carente de calidez. Se posicionó deliberadamente para bloquear el paso del hombre, una barrera humana de arrogancia y tela italiana. «Disculpe, señor», dijo Mateo, su voz modulada para ser educada pero firme, con ese tono particular que se usa para corregir a alguien que claramente está fuera de lugar. «Me temo que esta área es solo para clientes de banca patrimonial». Hizo una pausa deliberada, esperando que el hombre captara la indirecta, se disculpara por su error y se diera la vuelta. Esperaba la confusión, quizás la vergüenza, y estaba preparado para dirigirlo amablemente, pero con condescendencia hacia la salida principal. El anciano se detuvo, no pareció avergonzado ni intimidado, simplemente levantó la vista y miró a Mateo. Sus ojos eran de un marrón oscuro, sorprendentemente claros y penetrantes. Había una calma en su mirada que descolocó a Mateo por una fracción de segundo. «Buenos días, joven», respondió el hombre. Su voz era rasposa pero amable. «Estoy aquí para eso. Soy cliente». Su respuesta fue tan simple, tan directa, que por un momento Mateo dudó. Pero su juicio basado en la apariencia regresó con toda su fuerza. Mateo casi suelta una risa. ¿Cliente? ¿Este hombre? Era imposible. Los clientes de esta área manejaban carteras de 8 cifras en dólares. Llegaban en Bentleys, no con bolsas de lona. «Señor, entiendo», dijo Mateo, cambiando a un tono ligeramente más condescendiente, como si hablara con un niño. «Quizás no me expliqué bien. Este es el servicio patrimonial. Las cuentas generales y de ahorro se manejan en la sucursal de la calle contigua. Si gusta, puedo pedirle a alguien de seguridad que lo acompañe». El anciano no se movió. Su mirada tranquila permaneció fija en Mateo. «No necesito ir a la calle contigua, joven. Mi nombre es Julián Torres. Tengo una cita». La calma del hombre comenzó a irritar a Mateo. ¿Cómo se atrevía a insistir? Esta terquedad solo estaba haciendo la situación más incómoda para todos. Mateo estaba a punto de responder, de ser mucho más firme y quizás llamar él mismo a seguridad, cuando un sonido seco resonó desde el fondo del pasillo. Lo que Mateo no sabía, lo que no podía saber, es que en la sala de juntas principal del piso superior se estaba llevando a cabo la revisión trimestral de seguridad. Presentes estaban Sofía Mendoza, la gerente general de la sucursal, una mujer impecable con 20 años de experiencia, y, para su desgracia, David Aguilar, el director regional para toda Latinoamérica. Estaban revisando las nuevas cámaras de alta definición instaladas en el lobby, un proyecto que el propio David había impulsado para monitorear el servicio al cliente en tiempo real. «El flujo de clientes parece bueno, Sofía», estaba diciendo David, tomando un sorbo de su café. «Pero me preocupa la interacción en la recepción. Necesitamos que sean proactivos, no reactivos». Su voz se apagó mientras observaba el monitor principal que cubría la entrada al área patrimonial. Vio a Mateo, su ejecutivo estrella más joven, de pie, bloqueando el paso a un hombre mayor con ropa desgastada. David frunció el ceño. «¿Qué está pasando ahí? ¿Algún problema de seguridad?» Sofía Mendoza
siguió su mirada hacia la pantalla. Al principio, solo vio la silueta del anciano. Pero entonces, la cámara hizo un ligero zoom automático cuando Mateo se movió. La luz del atrio iluminó el rostro del hombre. A Sofía se le heló la sangre en las venas. El vaso de agua que sostenía se resbaló de su mano y se estrelló contra el suelo de mármol, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido fue agudo, violento. En el silencio de la sala de juntas, David Aguilar la miró, sorprendido por su reacción. «Sofía, ¿qué diablos te pasa?», preguntó David, molesto por la interrupción y el desorden. Pero Sofía no lo escuchaba. Estaba pálida como un fantasma, con los ojos fijos en la pantalla, incapaz de respirar. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Finalmente logró susurrar una palabra, cargada de un pánico que David nunca le había escuchado. «No, no puede ser». David miró de nuevo a la pantalla, luego a su gerente. «¿Qué no puede ser? ¿Quién es ese hombre?». Sofía finalmente lo miró, y el terror en sus ojos era absoluto. «David, ese hombre es don Julián Torres». El nombre cayó en la sala de juntas como una bomba de plomo. David Aguilar, un hombre conocido por su compostura de acero y su habilidad para manejar crisis multimillonarias sin sudar, se quedó completamente paralizado. El color desapareció de su propio rostro. «¿Torres? ¿Estás segura? ¿El Julián Torres? El dueño de Grupo Axis». «Sí», susurró Sofía, ya moviéndose hacia la puerta, tropezando casi con la silla. «Dios mío, Mateo lo está deteniendo. David, él no sabe quién es. Tenemos que bajar, ahora». El pánico de Sofía era contagioso. David Aguilar derribó su propia silla al levantarse de un salto, derramando el resto de su café sobre documentos importantísimos. No le importó. Ambos salieron corriendo de la sala de juntas, golpeando la puerta contra la pared, y corrieron hacia los ascensores privados, golpeando el botón del lobby con una desesperación frenética. Mientras tanto, abajo, Mateo estaba perdiendo la paciencia. «Señor Torres, como le dije por última vez, si no se retira, tendré que llamar a seguridad». Estaba a punto de levantar la mano para hacer la señal al guardia apostado cerca de la entrada principal, cuando escuchó el sonido distintivo del ascensor ejecutivo abriéndose con un ding urgente, seguido por el sonido de tacones y zapatos caros corriendo por el mármol a una velocidad que rompía todo decoro bancario. Mateo se giró confundido y molesto por la conmoción. Su expresión de arrogancia se congeló y luego se derritió en puro asombro al ver a Sofía Mendoza, la gerente general, y a David Aguilar, el director regional, corriendo hacia él. Sus rostros estaban rojos por el esfuerzo y la expresión de Sofía era de puro horror. Nunca en su carrera los había visto moverse más rápido que un paseo mesurado. La escena era tan surrealista que Mateo se quedó mudo. «¡Don Julián!», exclamó Sofía sin aliento, pasando de largo a Mateo como si fuera invisible y deteniéndose bruscamente frente al anciano. «Don Julián, qué gusto verlo. Discúlpenos, por favor, no lo vimos llegar. ¿Tuvo algún problema para estacionarse?». Su voz era aguda, casi temblorosa por la adrenalina y el miedo. Se estaba retorciendo las manos, un gesto de nerviosismo que Mateo jamás había presenciado en ella. David Aguilar llegó un segundo después, tratando de recuperar el aliento y arreglarse la corbata simultáneamente. «Don Julián, es un honor tenerlo aquí, David Aguilar, director regional. Lamento profundamente esta confusión. Por supuesto, su oficina privada está lista. Sofía, acompaña a don Julián. Yo me encargo de esto». Su voz era grave, pero la tensión era palpable. Dirigió a Mateo una sola mirada, una mirada tan fría y llena de furia que Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Julián Torres observó la escena con la misma calma imperturbable. Miró a Sofía, luego a David,
y luego de vuelta a Mateo, quien ahora estaba pálido y completamente confundido. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Buenos días, Sofía». «Buenos días, señor Aguilar». «No se preocupen, este joven», dijo señalando a Mateo, solo estaba haciendo su trabajo, protegiendo el área exclusiva. Había un dejo de ironía en su voz que solo Sofía y David pudieron captar. «Mateo», dijo Sofía, su voz ahora baja y temblando de ira contenida. «Ven con nosotros, ahora». Mateo, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, solo pudo asentir. No entendía qué estaba pasando. ¿Quién era este hombre? ¿Julián Torres? El nombre le sonaba vagamente, pero no podía ubicarlo. ¿Por qué el director regional estaba disculpándose con un hombre que parecía un jardinero? Siguió a los dos ejecutivos y al anciano por el pasillo alfombrado hacia la oficina más lujosa del banco. La oficina privada de don Julián era más una suite de lujo que un despacho. Tenía vistas panorámicas al bosque de Chapultepec, muebles de diseño minimalista y un pequeño bar surtido. Sofía prácticamente corrió para servirle un vaso de agua mineral con hielo y una rodaja de limón, recordándolo de sus notas de cliente. David cerró la puerta de cristal opaco y el silencio en la habitación se volvió pesado, denso e incomateo. Mateo se quedó de pie junto a la puerta, sintiéndose como un intruso, con las manos sudando frío. «Don Julián, de verdad», comenzó David Aguilar, su tono ahora suplicante. «Le ofrezco mis más sinceras disculpas. El joven Herrera es nuevo en esta área y claramente no ha sido capacitado adecuadamente en reconocer a nuestros clientes más valiosos. Es un error inexcusable». David estaba tratando de hacer control de daños, de salvar la situación antes de que se saliera de control, pero en el fondo sabía que el daño ya estaba hecho. Julián levantó una mano para detenerlo. «Señor Aguilar, por favor, no se preocupe por mí, estoy acostumbrado». Dejó su bolsa de lona en el suelo junto a la silla de cuero italiano, un contraste visual que gritaba. Se sentó lentamente, con un leve quejido de sus articulaciones. «Pero me gustaría hacerle una pregunta a este joven. Mateo, ¿verdad?» Mateo, sobresaltado al ser interpelado, solo pudo tragar saliva y asentir. «Sí, señor». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este banco, Mateo?», preguntó Julián, su voz todavía amable, pero con un filo que antes no estaba. «2 años en el banco, señor. Y 6 meses en el área patrimonial», balbuceó Mateo. Su confianza se había evaporado. Empezaba a conectar los puntos, la reacción de sus jefes, el nombre Torres, el grupo Axis. Sintió una ola de náuseas. Estaba frente a uno de los hombres más ricos y discretos de todo México. 6 meses, repitió Julián, asintiendo lentamente. «Y en esos 6 meses te enseñaron que la única medida del valor de una persona es el traje que lleva puesto. ¿Te explicaron que la riqueza se mide por el brillo del reloj y no por el carácter?» La pregunta no fue agresiva, fue peor, fue calmada, analítica, como un cirujano exponiendo un nervio. Mateo sintió que la cara le ardía de vergüenza. Quería que la tierra se lo tragara. «No, señor, yo solo supuse». Intentó defenderse Mateo, pero su voz se quebró. «¿Supusiste?», interrumpió Julián sin levantar la voz. «¿Supusiste que porque mi ropa está gastada, no puedo tener dinero? ¿Supusiste que porque no llego en un auto con chofer, debo estar perdido? ¿Supusiste que mi apariencia definía mi cuenta bancaria? Y ese, Mateo, es el problema fundamental de lugares como este. Se han olvidado de lo que realmente importa». Sofía Mendoza cerró los ojos, sintiendo el desastre inminente. David Aguilar estaba apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sabían que Julián Torres no era un cliente promedio. Era una leyenda. Un hombre que había construido un imperio industrial desde cero, conocido por su filantropía anónima y su
Absoluto desdén por la ostentación. Era el tipo de cliente que daba prestigio al banco, no al revés, y Mateo lo había tratado como a un pordiosero. «Señor Torres, le aseguro que...» Intentó intervenir David de nuevo, pero Julián lo silenció con la mirada. «David, aprecio tu esfuerzo, y a ti, Sofía, gracias por el agua. Pero la razón por la que vine hoy, la razón por la que pedí esta cita, era para finalizar un movimiento importante». Hizo una pausa y miró por la ventana hacia el castillo de 1907. Chapultepec a lo lejos. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mateo sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. «Verán», continuó Julián, girándose de nuevo hacia ellos, «mi familia y yo hemos estado consolidando nuestros activos durante el último año. Estábamos decidiendo dónde centralizar el portafolio completo. Hablamos con varios bancos. La decisión estaba entre ustedes y el Banco Inbursa, que está, irónicamente, justo cruzando la calle». Sofía sintió un nuevo tipo de pánico. Sabía de esta consolidación. Era la cuenta más grande que la sucursal de Polanco podía soñar con ganar. «Vine hoy», dijo Julián, «para firmar los documentos finales, para transferir los 15 millones de dólares de mi cuenta personal y, lo que es más importante, el portafolio consolidado de mi familia, otros 80 millones. David Aguilar dejó de respirar. 95 millones de dólares. No era un error millonario, era un error catastrófico, un error que costaría empleos, empezando por el suyo. Mateo finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho, y debo decir, añadió Julián, su voz ahora teñida de una profunda tristeza, que este joven, Mateo, me ha ayudado a tomar mi decisión final. Se inclinó hacia adelante y miró directamente a Mateo, quien ahora temblaba visiblemente. «Gracias, Mateo. Me has recordado por qué no me gustan los lugares que juzgan el libro por su cubierta. Me has recordado que un banco que contrata y promueve a personas que valoran un traje por encima de una persona no es un lugar donde mi familia y yo queramos tener nuestro dinero». «No, don Julián, por favor», suplicó Sofía, las lágrimas asomando a sus ojos. «Fue un error terrible de un solo empleado. No deje que esto defina a todo el banco, a todos los que hemos trabajado con usted durante años». David Aguilar, por su parte, estaba lívido, pero sabía que suplicar era inútil. Había perdido. La arrogancia de un subordinado acababa de costarle la cuenta más grande de su carrera. Julián se levantó lentamente. «Sofía, lo siento mucho. Tú siempre has sido una profesional. Pero esto no es un incidente aislado, es un síntoma. Es un síntoma de una cultura que valora la apariencia sobre la sustancia. Y yo construí mi imperio sobre la sustancia». Se dirigió a Mateo. «Joven, espero que aprendas algo de esto. Espero que entiendas que el respeto no se gana con un traje caro. Se gana tratando a cada persona, desde el barrendero hasta el director. En general, con la misma dignidad. Por favor», susurró Mateo, las palabras apenas audibles. «Señor Torres, por favor, deme una oportunidad. Lo que sea». No sabía. Julián lo miró con algo que parecía lástima, no ira. «Ese es el problema, Mateo. No sabías. Y en lugar de preguntar, en lugar de verificar, asumiste lo peor basándote en mis zapatos. El dinero no se ve, joven, se construye. Y la confianza, una vez rota, es muy difícil de reparar». Recogió su bolsa de lona del suelo. «David, Sofía, lamento que terminemos así. Por favor, preparen los papeles para cerrar mi cuenta personal de 15 millones de dólares. En cuanto al portafolio familiar, bueno, creo que iré a saludar a mis amigos de Inbursa. Tienen un excelente café, he oído». Con eso se dirigió a la puerta, la abrió y salió de la oficina, caminando con la misma calma con la que había entrado, dejando tras de sí un silencio devastador. Mateo se quedó paralizado. 15 millones, 80 millones, 95 millones de dólares.
La cifra rebotaba en su cráneo como una bala. Había destruido su carrera, la reputación de su gerente y quizás la estabilidad de la sucursal entera. Todo en menos de 5 minutos. Todo por una guayabera vieja y unos pantalones gastados. El peso de su error lo aplastó y sus rodillas finalmente cedieron. Cayó al suelo, no de rodillas, sino que simplemente colapsó sobre la alfombra de lujo. Sofía Mendoza lo miró. Sus ojos ya no tenían terror, solo un vacío frío y una decepción absoluta. David Aguilar, sin embargo, estaba rojo de furia. Se acercó a Mateo, quien estaba hecho un ovillo en el suelo, y lo agarró por el brazo de su traje segnia de miles de dólares, levantándolo con una fuerza sorprendente. ¡Levántate!, gritó, su voz rompiendo el silencio. ¡Levántate ahora mismo, Herrera! Mateo se puso de pie, temblando como una hoja. David, lo siento, yo no... tartamudeaba, incapaz de formar una frase coherente. David lo abofeteó. Fue un golpe seco, rápido, que resonó en la habitación. No fue una bofetada de violencia, sino de pura y absoluta frustración. Sofía ahogó un grito. ¡Cállate!, siseó David. ¿Crees que lo siento va a recuperar 95 millones de dólares? ¿Crees que lo siento va a salvar mi trabajo o el de Sofía o el de todos en esta maldita sucursal? David, por favor, cálmate, intervino Sofía, poniendo una mano en el pecho de su jefe. Golpearlo no arreglará nada. David la apartó, pero respiró hondo, tratando de controlar la rabia que lo consumía. Miró a Mateo con un desprecio que el joven nunca había visto en nadie. Recoge tus cosas personales de tu escritorio. Quiero tu gafete, tu tarjeta de acceso y tu teléfono de la empresa. Estás despedido, Herrera, ahora mismo. La palabra despedido golpeó a Mateo con más fuerza que la bofetada. Pero, señor Aguilar, por favor, fue un error. Puedo aprender. Don Julián incluso dijo... David soltó una risa amarga y seca. ¿Aprender? ¿Crees que esto es una escuela? ¿Esto es un banco y acabas de cometer el error más caro en la historia de esta división? Don Julián Torres es un hombre amable, por eso dijo que no me quería despedir, pero yo no soy tan amable, no puedo permitir que alguien con tu falta de juicio maneje ni un solo peso más. Pero señor, suplicó Mateo, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro, arruinando su imagen de éxito. He trabajado muy duro para esto. No puede terminar así. David señaló la puerta. Debiste pensar en eso antes de jugar a ser el portero del cielo. Largo de aquí. Seguridad te acompañará fuera del edificio. Sofía, llama a seguridad. Mateo se quedó helado. Seguridad. La humillación final. Sería escoltado fuera del banco como un criminal. Mientras Sofía llamaba a seguridad con manos temblorosas, Mateo miró a su alrededor, a la oficina de lujo, al traje que de repente se sentía como un disfraz barato. Todo por lo que había trabajado, todo en lo que había basado su autoestima, se estaba desmoronando por su propia arrogancia. El director regional no le dio una segunda oportunidad. No hubo lección de humildad. Solo la fría y dura consecuencia de sus actos. El mundo que había construido se había derrumbado por completo. Los siguientes 6 meses fueron un descenso al infierno para Mateo Herrera. Como David Aguilar había predicho, la noticia de su error catastrófico se extendió como la pólvora por el círculo financiero de la Ciudad de México. El Banco Continental Privado había emitido un comunicado interno sobre una reestructuración de personal después de perder una cuenta clave. Pero el chisme real era mucho más jugoso y específico. Mateo estaba en la lista negra. Intentó conseguir entrevistas en otros bancos, pero las puertas se cerraban en cuanto su nombre aparecía en el sistema. Su reputación estaba manchada de forma indeleble. Tuvo que vender su lujoso apartamento en la colonia Roma para pagar sus deudas.
Su coche de lujo fue embargado. Su costoso reloj Omega tuvo que ser empeñado por una fracción de su valor. Se mudó a un pequeño cuarto de azotea en la colonia Doctores, un barrio muy alejado del glamour de Polanco. Pasó de trajes Segna a jeans gastados y camisetas viejas, no por elección, sino por necesidad. Consiguió un trabajo en un call center, vendiendo seguros por teléfono, ganando en un mes lo que antes ganaba en un día. El sonido monótono de los guiones de ventas y los constantes rechazos de los clientes eran una forma de tortura diaria. Cada no le recordaba su propia arrogancia, su propio rechazo a Julián Torres. Durante esas largas noches en su pequeño cuarto, con el ruido del tráfico de la ciudad filtrándose por la ventana mal cerrada, Mateo tuvo mucho tiempo para pensar. Al principio estaba lleno de ira. Ira contra David Aguilar por despedirlo, ira contra Sofía por no defenderlo e incluso ira contra Julián Torres por haberlo puesto en esa situación. Culpaba al mundo por su caída, incapaz de ver el verdadero origen de su desgracia, pero la ira se desvaneció, reemplazada por una profunda y aplastante depresión. Se dio cuenta de que lo había perdido todo, no solo el dinero y el estatus, sino también su identidad. ¿Quién era él sin su traje caro y su título impresionante? Era un nadie, un fracaso, y fue en ese punto, en lo más bajo de su desesperación, cuando las palabras de Julián Torres volvieron a él, no como una acusación, sino como una verdad simple. El respeto no se gana con un traje caro, se gana tratando a cada persona con dignidad. Se dio cuenta de que nunca había tratado a nadie con dignidad, ni siquiera a sí mismo. Había estado interpretando un papel, el del joven exitoso, y se había creído tanto el personaje que había olvidado ser humano. La arrogancia que lo había llevado a juzgar a Julián Torres era la misma arrogancia que le había impedido tener relaciones reales con sus colegas, su familia o cualquier otra persona. Había estado vacío por dentro, cubierto solo por una fachada brillante. Esta revelación fue dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez en su vida, Mateo dejó de culpar a los demás y asumió la plena responsabilidad de sus actos. Supo que no podía seguir viviendo así. No quería recuperar su antiguo trabajo, quería recuperar su humanidad. Decidió que tenía que hacer una cosa, algo que debió haber hecho desde el principio, pero que su orgullo le había impedido. Tenía que encontrar a Julián Torres y disculparse. No quería nada de él. No quería un trabajo, ni dinero, ni perdón. Solo necesitaba decir lo siento y que el hombre supiera que finalmente había entendido la lección. Pasó semanas investigando, no al magnate de los negocios, sino al hombre. Descubrió que Julián Torres tenía una fundación, la Fundación Torres Luz, que operaba varios comedores comunitarios y refugios en las zonas más pobres de la ciudad. Un trabajo que hacía de forma completamente anónima. Un sábado por la mañana, Mateo tomó el metro hasta Iztapalapa. Siguió la dirección que había encontrado hasta un edificio sencillo, sin lujos, donde una larga fila de personas esperaba pacientemente. Entró y el olor a sopa caliente y guisado lo golpeó. Era un comedor comunitario, y allí, detrás de la barra de servicio, con un delantal manchado de salsa y una red para el cabello, estaba Julián Torres. Julián estaba sirviendo platos de arroz y frijoles a un hombre en silla de ruedas, riendo y bromeando con él como si fueran viejos amigos. No había entrajes, ni guardias de seguridad, ni oficinas con vistas a Chapultepec. Solo un hombre mayor sirviendo comida a quienes la necesitaban. Mateo se quedó paralizado en la entrada, observando la escena. Esta era la verdadera riqueza del hombre. Esta era la sustancia de la que había hablado. Se sintió abrumado por la vergüenza, más profundamente que en la oficina del banco. Estuvo a punto de darse la vuelta y marcharse. ¿Quién era él para interrumpir esto? Pero algo lo hizo quedarse. Esperó
pacientemente en un rincón durante casi 2 horas, hasta que la fila de comida disminuyó y Julián tomó un descanso, sentándose en un banco de plástico para beber un vaso de agua de Jamaica. Mateo se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Disculpe, ¿don Julián?» El anciano levantó la vista, entrecerrando los ojos. Le tomó un momento reconocer al joven que tenía delante. Este Mateo no se parecía en nada al ejecutivo arrogante de Polanco. Estaba más delgado, pálido, y su ropa era humilde, pero sus ojos eran claros y estaban llenos de una emoción que Julián reconoció: arrepentimiento. «Mateo», dijo Julián, su voz tranquila, «qué sorpresa verte aquí. ¿Vienes por un plato de comida?» La pregunta fue directa, sin malicia, pero Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «No, señor. Bueno, sí, pero no de esa comida. Yo». Las palabras se le atoraron. Las lágrimas que había reprimido durante meses brotaron sin control. Se derrumbó frente al anciano, sin importarle quién lo viera. «Don Julián, yo vine a pedirle perdón», sollozó Mateo, las palabras saliendo entrecortadas. «Tenía que decirle que lo siento, no por el dinero, no por mi trabajo, sino por cómo lo traté. Usted tenía razón en todo. Yo era un arrogante, un tonto. Estaba tan ciego por las apariencias que no pude ver al hombre increíble que tenía delante. Perdí mi trabajo, lo perdí todo, y me lo merecía. Solo quería que supiera que su lección, aunque la aprendí de la manera más dura posible, finalmente la entendí». Julián Torres lo observó en silencio durante un largo rato. El ruido del comedor llenaba el espacio, pero entre ellos dos había una quietud absoluta. Julián vio la verdad en los ojos de Mateo, vio el orgullo roto, pero también vio algo nuevo: humildad. Vio a un hombre que había sido despojado de todo y que en el proceso se había encontrado a sí mismo. Finalmente, Julián asintió lentamente. Se levantó del banco y puso una mano en el hombro de Mateo, ayudándolo a ponerse de pie. «Levántate, Mateo, el suelo está sucio». Le ofreció un pañuelo de tela de su bolsillo. «Gracias por venir a decírmelo. Se necesita mucho valor para hacer lo que acabas de hacer. Más valor del que se necesita para usar un traje caro». ¿Usted me perdona?», preguntó Mateo, secándose las lágrimas. Julián sonrió levemente. «El perdón no me corresponde a mí dártelo, Mateo. Te lo tienes que dar tú mismo. Pero te diré algo. El hombre que veo frente a mí hoy no es el mismo hombre que vi en esa oficina hace 6 meses. Ese hombre estaba perdido. Este hombre parece que empieza a encontrarse». Mateo se quedó sin palabras. No esperaba amabilidad, no después de todo el daño que había causado. «Gracias, señor. De verdad. No le quitaré más tiempo». Se dio la vuelta para marcharse, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Había hecho lo correcto. Estaba listo para seguir adelante, para empezar de cero, incluso si eso significaba trabajar en el call center por el resto de su vida. «Espera un momento, Mateo», dijo Julián. Mateo se detuvo y se giró. «¿Sí, señor?» Julián lo miró con esos ojos penetrantes. «¿Qué vas a hacer ahora?» Mateo se encogió de hombros. «Buscar trabajo, seguir adelante, aprender a vivir con menos, estar bien». Julián asintió. «Tengo un problema», dijo de repente. «¿Un problema, señor?» «Sí, el hombre que administra la logística de este comedor, el que se encarga de los inventarios, las donaciones y las entregas, acaba de renunciar. Su esposa está enferma y tiene que mudarse a Veracruz. Estoy buscando a alguien. Es un trabajo duro, paga muy poco y la oficina es básicamente un armario con una computadora vieja. No hay trajes elegantes, ni bonos, ni vistas a Chapultepec. Y a veces hay que cargar cajas pesadas». Mateo lo miró sin atreverse a entender lo que estaba insinuando. ¿Me está ofreciendo un trabajo, don Julián? ¿Después de lo que hice? Julián se encogió de hombros. «El hombre que yo despedí de mi mente ese día era un banquero arrogante.
A ese hombre no lo contrataría ni para lavar mi coche, pero el hombre que está frente a mí, el que tuvo la humildad de venir hasta Iztapalapa a pedir perdón, a ese hombre creo que puedo confiarle mi inventario de frijoles. Mateo sintió una nueva ola de emoción, pero esta vez no era de vergüenza, sino de una gratitud tan profunda que casi lo ahoga. Señor, no sé qué decir. Acepto. Por supuesto que acepto. Cargaré cajas. Barreré. Visos. Haré lo que sea. Gracias. Gracias. Julián le dio una palmada en la espalda. No me des las gracias todavía. Emocionalmente es el trabajo más gratificante del mundo. Físicamente es un infierno. Empiezas el lunes a las 6 a.m. No llegues tarde. Mateo salió del comedor comunitario sintiendo que caminaba sobre el aire. No había recuperado su antiguo estatus, ni su riqueza. De hecho, estaba aceptando un trabajo con un salario mínimo, pero se sentía más rico que nunca. Había recuperado algo mucho más importante, su dignidad. Había recibido una segunda oportunidad, no para volver a ser quien era, sino para convertirse en alguien completamente nuevo, alguien mejor. Los años pasaron. Mateo Herrera nunca volvió a trabajar en un banco. Se quedó en la Fundación Torres Luz. Su inteligencia y su ética de trabajo, ahora despojadas de arrogancia, lo hicieron ascender. Pasó de administrar el inventario del comedor a supervisar la logística de todos los refugios. Se convirtió en la mano derecha de don Julián, no en los negocios, sino en lo que realmente importaba, la filantropía. Un día, casi 10 años después de aquel fatídico encuentro, Mateo, ahora un hombre de 38 años con algunas canas y una mirada amable, estaba en una reunión con posibles donantes corporativos. Eran jóvenes ejecutivos de un banco de inversión, vestidos con trajes impecables y relojes brillantes. Uno de ellos le habló con un tono ligeramente condescendiente, cuestionando la eficiencia de la fundación. Mateo simplemente sonrió, una sonrisa tranquila y segura. Les explicó con paciencia y datos duros cómo cada peso se transformaba en un plato de comida, cómo la dignidad era el activo más importante que distribuían. Los ejecutivos, impresionados por su conocimiento y su calma, terminaron firmando un cheque generoso. Cuando se iban, el más joven, el arrogante, se detuvo y le dijo: «Señor Herrera, es usted muy bueno en esto. Con su habilidad podría estar ganando millones en Polanco». Mateo lo miró y por un segundo vio su yo más joven en ese ejecutivo. Le extendió la mano. «Gracias por el cumplido, joven. Pero créame», dijo, mientras miraba por la ventana hacia el patio donde los niños del refugio jugaban. «Ya tengo todo lo que un hombre podría desear. Aprendí hace mucho tiempo que el verdadero valor no está en lo que ganas, sino en lo que das». Julián Torres falleció pacíficamente unos años después, dejando a Mateo a cargo de la fundación. El Banco Continental Privado, después de perder la cuenta de Torres y sufrir un escándalo interno, tuvo que fusionarse y perdió su nombre. David Aguilar fue despedido. Sofía Mendoza renunció y abrió una pequeña consultoría financiera. Pero la lección de esa mañana, el error de juicio basado en un traje caro y unos zapatos gastados, siguió resonando. Un recordatorio silencioso de que la verdadera superación no consiste en recuperar lo que perdiste, sino en convertirte en la persona que debías ser. Mateo lo miró y por un segundo vio su yo más joven en ese ejecutivo. Le extendió la mano. «Gracias por el cumplido, joven. Pero créame», dijo, mientras miraba por la ventana hacia el patio donde los niños del refugio jugaban. «Ya tengo todo lo que un hombre podría desear. Aprendí hace mucho tiempo que el verdadero valor no está en lo que ganas, sino en lo que das». Julián Torres falleció pacíficamente unos años después, dejando a Mateo a cargo de la fundación. El Banco Continental Privado, después de perder la cuenta,
De Torres, y sufrir un escándalo interno, tuvo que fusionarse y perdió su nombre. David Aguilar fue despedido. Sofía Mendoza renunció y abrió una pequeña consultoría financiera. Pero la lección de esa mañana, el error de juicio basado en un traje caro y unos zapatos gastados, siguió resonando. Un recordatorio silencioso de que la verdadera superación no consiste en recuperar lo que perdiste, sino en convertirte en la persona que debías ser. Mateo lo miró y por un segundo vio su yo más joven en ese ejecutivo. Le extendió la mano. «Gracias por el cumplido, joven, pero créame», dijo, mientras miraba por la ventana hacia el patio donde los niños del refugio jugaban. «Ya tengo todo lo que un hombre podría desear. Aprendí hace mucho tiempo que el verdadero valor no está en lo que ganas, sino en lo que das». Julián Torres falleció pacíficamente unos años después, dejando a Mateo a cargo de la fundación. El Banco Continental Privado, después de perder la cuenta de Torres y sufrir un escándalo interno, tuvo que fusionarse y perdió su nombre. David Aguilar fue despedido. Sofía Mendoza renunció y abrió una pequeña consultoría financiera. Pero la lección de esa mañana, el error de juicio basado en un traje caro y unos zapatos gastados, siguió resonando. Un recordatorio silencioso de que la verdadera superación no consiste en recuperar lo que perdiste, sino en convertirte en la persona que debías ser.